Bueno, y llegamos al tema 8 del curso de ampliación de física, que es luminotecnia. Y el primer punto de este tema es el color y el espectro en el visible, el espectro de emisión del sol en el visible, ¿vale? Este primer punto va a ser un poquito más introductorio, veremos algunos conceptos, pero no voy a profundizar tampoco en luminotecnia. Hay una asignatura optativa en el grado Fundamentos de Arquitectura que profundizan en luminotecnia, creo que también es un aspecto importante para vosotros, pero bueno, nosotros nos vamos a limitar a ciertos conceptos y pasaremos a ver al menos cuáles son las magnitudes empleadas en luminotecnia, cuáles son sus unidades, qué significan. Esto es importante, este tema, que los que no vayáis a ver la asignatura esta optativa, va a ser vuestra formación en luminotecnia, pues al menos tiene que quedar claro qué es un lumen, qué es un lux, y bueno, y cómo hacer una pequeña instalación lumínica, ¿vale? Dentro de vuestro proyecto arquitectónico. Conceptos básicos y muy necesarios para vosotros. Por eso este problema suele ser una de las cuestiones que aparecen en el examen. Yo os pregunto por esas magnitudes empleadas en luminotecnia, cuáles son sus definiciones y sus unidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es el color, ¿vale? El color, bueno, no deja de ser una onda, o lo que nosotros percibimos al final por el color es, bueno, pues es las ondas electromagnéticas que nos llegan a nosotros dentro del rango del visible, ¿vale? El visible es lo que el ojo es capaz de percibir, entonces el color es un aspecto que está relacionado con, bueno, ondas electromagnéticas y con la sensibilidad de nuestro sistema de la visión, ¿vale? Incluso una cuestión abierta, si lo que cada persona entiende por un color es exactamente igual a lo que otra persona entiende por un color, ¿vale? Si el rojo tal como nosotros lo percibimos es exactamente al rojo tal como lo percibe otra persona, ¿vale? Ya he comentado varias veces que el sol emite energía en un rango muy amplio de frecuencias o longitudes de onda, ¿vale? Aquí yo puedo estar hablando de longitud de onda que, bueno, está relacionada o es la inversa de la frecuencia, ¿vale? No es directamente la inversa, ya sabéis que la velocidad de propagación de la luz, los 300.000 km por segundo, en este caso es la longitud de onda de la luz partido por el periodo o la longitud de onda por la frecuencia. Estos son aspectos que hemos visto, ¿vale? Entonces, esto de aquí nos dice que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de la luz partido por la frecuencia. Por eso decía aquí que la longitud de onda es proporcional a la inversa de la frecuencia. Esto lo que quiere decir es que longitudes de onda grandes corresponden a frecuencias bajas o frecuencias altas corresponden a longitudes de onda pequeñas, ¿vale? Son directamente su inversa. Entonces, pues aquí está este espectro de emisión, pues imaginaros que esto lo ponemos en función de la frecuencia, esta es la energía que nos emite el sol, pues este máximo de aquí es el visible, ¿vale? Esto no es casualidad, es simplemente que el sentido de la visión en el ser humano o en su evolución desde el mono se ha ido adaptando para que nosotros captemos, ¿vale? Seamos sensibles en este máximo. Y como os decía, nosotros simplemente somos capaces de captar, fijémonos que aquí pongo la longitud de onda, que me sé mejor los números del visible en nanómetros. Los nanómetros están vinculados con la longitud de onda. Nosotros percibimos desde los 400 nanómetros, ¿vale? Del azul, ¿vale? A los 700 nanómetros del rojo, ¿vale? Nuestra sensibilidad solo va desde esos 400 a esos 700 nanómetros. Y esto ya os he explicado que es porque el ser humano lo que quiere con su sentido de la visión es ser capaz de diferenciar entre una frecuencia de 650 y otra de 680, ¿vale? O de en torno a las del verde, que están más bien, el verde está en torno a los 500, pues entre el 500 del verde tal y el 500 del verde, 520 del verde más oscuro, ¿vale? Uno vinculado con un verde más claro y un verde más oscuro. Lo que queremos es ser capaces de diferenciar y no percibir un amplio rango del espectro de emisión del sol, ¿vale? Y claro, nosotros hemos preferido ser sensibles justo donde llega el máximo de radiación del sol, donde más energía hay, ¿vale? Porque así cuando hay esta intensidad que nos llega del sol va bajando, sigue habiendo un máximo en ese punto y nosotros somos sensibles donde hay más energía, ¿vale? Pero la energía que nos llega por debajo de estos 400 nanómetros o por encima de esos 700 nanómetros es completamente irrelevante para nuestro sentido de la visión, ¿vale? Entonces, el color
Ya sabéis, aspectos muy básicos del color, que tampoco creo que merezca ya la pena mencionar a estas alturas, es que, bueno, la luz blanca que nos llega del sol, es la mezcla de todos los colores, ¿vale? Todos los colores ahí mezclados, pues dan la luz blanca. Entonces, cuando esto se descompone, ¿vale? En los distintos colores, principalmente en los primarios, bueno, pues en esa descomposición, ¿vale? Lo que tenemos es una serie de colores, y cuando un objeto, digamos, por ejemplo, cuando un objeto es de color rojo, lo que significa ese objeto de color rojo es que refleja, ¿vale? Cuando le llega la luz del sol blanca, pues ese objeto refleja el rojo, y nos llega a nuestros ojos el rojo, y absorbe los demás colores, ¿vale? O los primarios de los otros colores, o las mezclas de esos primarios, ¿vale? Pero lo que nos llega es el rojo, y lo demás es absorbido. El negro es lo contrario, digamos, al blanco. El blanco sería un material blanco, sería el que refleja toda la luz que viene del sol, es decir, no absorbe ningún color, y el negro sería el que absorbe toda la luz que llega del sol, toda la luz en el visible, ¿vale? Entonces, como no emite en frecuencia dentro del visible, lo vemos negro, ¿vale? Ese es el concepto de negro. No refleja ninguno de estos colores, ¿vale? Entonces aquí tenemos el espectro de emisión del Sol, y bueno, hemos hablado un poquito del color. Ya os digo, es importante al menos tener en cuenta estos 400-700 nanómetros, y que eso es lo que se conoce como el visible, ¿vale? Dentro del espectro de emisión del Sol. Pero ahora bien, si nosotros ahora, bueno, profundizamos dentro de lo que es luminotecnia, pues bueno, vosotros tendríais que plantear, bueno, ¿y qué va a querer hacer por ejemplo, las empresas de luminotecnia que hoy en día nos están vendiendo estas bombillas de bajo consumo? ¿Cuál es la diferencia entre estas bombillas de bajo consumo y las interiores estas que tenían un filamento por el que pasaba la corriente y se ponía ese filamento a una temperatura muy alta y emitía, digamos, luz por esas transiciones electrónicas dentro de los átomos? Luz que se parecía bastante a la del Sol, porque al fin y al cabo era un elemento muy muy caliente emitiendo fotones, ¿vale? Como un poquito como nos podemos imaginar el Sol, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces la luz que nos emiten digamos, esta nueva tecnología de bombillas de bajo consumo no es exactamente igual a la del Sol? Pues bien, lo que se intenta hacer hoy en día con la bombilla de bajo consumo es reproducir muy bien esta parte del espectro del Sol, ¿vale? Si os dais cuenta, esto no es una línea recta, el Sol no emite exactamente igual a todas las frecuencias, sino un poco distinto. Y entonces, nosotros somos capaces de ver esto. Imaginaros de percibir eso, que tenéis una bombilla, ¿vale? Una bombilla en concreto que emite, ¿vale? Pues de una forma, así. Y esto es la bombilla. Y el espectro de emisión del Sol es algo así, ¿vale? Pues probablemente la luz que sale de esa bombilla, como su espectro se parece mucho al del Sol, pues nos resulta una luz placentera, una luz blanca adecuada, ¿vale? Porque claro, nuestro ojo está muy acostumbrado a la luz del Sol. Entonces, estas empresas lo que intentan hacer es que la emisión de energía por parte de los elementos lumínicos se parezca lo máximo posible en este trocito de aquí del espectro de emisión del Sol, pero una vez que superas los 400 y los 700 nanómetros, que prácticamente no emitas energía por encima o por debajo, porque esa energía que tú emites por encima o por debajo de los 700 o 400 nanómetros no es perceptible, no es percibida por nuestro sentido visual, no es energía, no es luz que nos llega a nosotros, ¿vale? Esto no es luz, es simplemente energía a la que no somos sensibles. Lo que pasa es que en el desarrollo de estas nuevas fuentes lumínicas, que se parecen mucho al espectro de emisión del Sol en el visible, pero luego disminuye mucho su intensidad, pues termina sucediendo que, bueno, pues que imaginaros, si yo hago un zoom sobre esta zona de aquí, ¿vale? Pues imaginaros un poquito esto, que el espectro de emisión del Sol en ese zoom hace algo así, ¿vale? Luego esto, por ejemplo, va a ser el visible de aquí a aquí. Y bueno, pues la tecnología de las bombillas antiguas, como intentaban emitir energía calentando mucho un filamento, pues lo mismo, hacían algo así, ¿vale? Algo así, por decir un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, se parecía mucho en el visible, se parece mucho el espectro de emisión de esa bombilla incandescente, ¿vale? A la del Sol. Mientras que las bombillas de bajo consumo, a día de hoy, como intentan bajar muy rápido la emisión por encima y por debajo de
de estos 400 y 700 nanómetros, pues termina generando que su espectro, ¿vale?, dentro del visible no es exactamente igual al del Sol, o dista todavía más del espectro del Sol que una bombilla convencional, ¿vale? Y eso es lo que hace que esa luz blanca que emiten estos dispositivos no nos resulte tan placentera como a veces las bombillas incandescentes, ¿vale? Porque su espectro de emisión, buscando la eficiencia, baja muy rápido a frecuencias por encima de los 700 nanómetros o a longitudes de onda por encima de los 700 nanómetros o por debajo de los 400, y pierde un poco la forma del espectro, ¿vale? Pierde un poco este comportamiento que tiene el espectro del Sol en torno al visible, ¿vale? Nuestro ojo es muy sensible a la luz, digamos, y nos hemos acostumbrado a la luz del Sol, en el visible. Entonces, claro, tenemos un sensor que, bueno, que además te resulta muy placentera la luz que nos llega del Sol, porque es la que la evolución, digamos, nos ha estado dando continuamente y a la que nos hemos adaptado, y cuando cambiamos un poquito el espectro, o por poco que sea, cambiamos un poco la mezcla de las componentes, de las distintas frecuencias y demás, no nos resulta tan placentera esa luz, o nos resulta a luces más apagadas, aunque haya bombillas que están emitiendo la misma cantidad de lumens que una bombilla incandescente, no nos genera la misma sensación, parece que ilumina menos porque no tiene la misma proporción de las frecuencias, ¿vale? Lo ideal para una empresa, digamos, de bombillas de bajo consumo sería, bueno, pues si imaginaros que esto es un zoom del espectro de emisión del Sol en el visible, imaginaros que aquí es el visible, pues lo ideal sería emitir exactamente igual dentro del visible y luego ¡pum! Y pues no emitir nada ni por encima ni por abajo, ¿vale? Eso es prácticamente imposible, no podemos tener una función que decaiga ahí, ¡pum!, que se corte la emisión a partir de una frecuencia, pero bueno, es lo que intentan este tipo de empresas, que el espectro de emisión de las bombillas de bajo consumo se parezca en la zona del visible lo máximo posible al espectro de emisión del Sol, ¿vale? Y que tenga la misma cantidad, digamos, aunque esta variación entre el azul, el verde o el rojo es mínima, pero hay una pequeña variación y el ojo es muy sensible a ese espectro, ¿vale? Entonces eso es lo que van a buscar las empresas de luminotecnia, ¿vale? Entonces un poquito esta es la idea de este tema, es entender, bueno, qué se busca con los elementos lumínicos hoy en día y ver una serie de magnitudes y definiciones vinculadas con ellas, que van a estar relacionadas con estos aspectos. Por ejemplo, la principal, y que ahora definiré en el siguiente vídeo, es el lumen. ¿Qué es el lumen? Claro, cuando tú emites, una bombilla emite energía, ¿vale? Emite julios. Pero esa energía, ¿vale?, que es parte del espectro electromagnético, bueno, pues parte de esa energía o esas ondas tiene una frecuencia que es superior al 700 nanómetros o inferior al 400 nanómetros. Y esa energía no nos interesa dentro de la luminotecnia, porque eso puede suponer calor, pero no luz. No significa que veamos más porque emitamos más por encima o por debajo. Entonces el lumen es simplemente la energía emitida dentro del visible. Es la energía emitida en ese rango de 400 a 700 nanómetros, ¿vale? Pero los lúmenes no deja de ser algo distinto a los julios. Son julios, pero julios, energía emitida dentro del rango del visible, ¿vale? Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, donde voy a introducir las distintas magnitudes empleadas en luminotecnia. Nos vemos ahora. Hasta ahora.